Buenas tardes, tutor Carlos Francisco Covaleda, compañeros de la UNAD, del Seminario de Filosofía 4, evaluación final. Mi trabajo de grado titulado ¿Se puede llegar a conocer sin la investigación del método científico? Trabajo individual, presentado a diciembre 12 de 2019. La investigación como método para llegar al conocimiento plantea serias dudas en su fondo y en su forma. Cuando se llegan a sus conclusiones finales, la mayoría de los expertos han concluido que los resultados obtenidos difieren en gran medida de la verdad que se tenía como objetivo a poseer. Es decir, no se conoce la verdad, pero sí se tiene la certeza de que sí no es verdad. En pocas palabras, el método científico no nos puede decir qué podemos hacer, pero en cambio sí nos puede decir qué no debemos hacer. Estamos entonces, pues, ante una especie de ciencia preventiva en teoría, pero en cambio en la práctica, con la disculpa de la investigación y la experimentación, estamos siendo unos kamikazes. Este es el punto de divergencia, de donde sale mi trabajo, con esta pregunta fundamental de mi parte. ¿Es posible conocer por otro método que no sea la investigación basada en el método científico? Las palabras claves de este trabajo son método científico, conocimiento, falsacionismo, epistemología, psicologismo, estructuración, cientificismo, lógica, razón, intuicionismo, mito, historicismo y racionalismo. El objetivo específico es intentar descubrir si existe un método alternativo a la investigación por medio del método científico y del método del falsacionismo, del historicismo, del intuicionismo y del psicologismo, como alternativa novedosa y exacta en lo posible para llegar al conocimiento de la verdad. El objetivo general sería basado en la siguiente pregunta: ¿es el método científico en la investigación a largo plazo un método obsoleto para llegar a la verdad? ¿Por qué falla o se desvirtúa casi en la etapa final del proceso de su objetivo acometido? ¿Por qué solo los especialistas más experimentados son los únicos que están notando la falencia del método científico en la investigación? De alguna manera, el método científico en la investigación tendrá que buscar herramientas de ejecución en la epistemología, el intuicionismo y, peor aún, en el mito con sus diferentes ramas como la revelación y el oráculo. Planteamiento del problema. Se debe conformar los seres humanos actuales con esa premisa general que ha creado el cientificismo y el estructuralismo, que dice que no hay tal crisis, sino simplemente el método científico en la investigación se va adaptando a las circunstancias que vayan apareciendo conforme vaya avanzando la ciencia. ¿No sería mejor romper o ignorar con este método y dar una nueva lectura a los fenómenos que suceden y buscar nuevas salidas para el conocimiento de la verdad? ¿Qué se sabe del problema? En realidad no es que se sepa mucho del problema. Se intuye que algo sucede con la consolidación y con la tabulación de resultados
a través del método científico en la investigación, pero no se ha llegado a una lectura objetiva del fenómeno en cuestión. Se sospecha incluso desde los inicios de la toma de muestras o de estudios para dicha investigación. En esta etapa de codificación y análisis ya ocurren falencias de tipo estructural. ¿Qué no se sabe del problema? De lo que se sabe a lo que no se sabe del problema no hay mucha diferencia, ya que está optando es por usar el método del falsacionismo, que consiste en detectar qué es lo que está mal o qué no debe hacerse, pero de ahí a lo que se diga qué es lo que está bien o qué es lo que debe hacerse, nunca llega a descubrirse, o por lo menos no se ha llegado a ese punto. A lo sumo se ha llegado a una verdad parcial, pero no total. Y tampoco podríamos decir que es una verdad, simplemente una certeza, porque, como les he comentado, a medida del tiempo van cambiando los resultados y las respuestas. Entonces vamos es como armando una especie de rompecabezas. Con cada domo quitamos los que hagan falta y ponemos los que hagan falta. Pero de verdad, total como tal o general no hay. Como dicen comúnmente, por el camino vamos arreglando las cargas. Por el camino nos arreglamos, pero no llegamos a nada. También hice un mentefacto o un mapa de estructuración sobre mi pregunta que aqueja este problema. ¿Es la investigación una forma válida para llegar al conocimiento? De ahí se desprenden varias ramificaciones. Esta pregunta se enfrenta directamente a la epistemología, ya que la epistemología da dos respuestas principalmente, que es el falsacionismo de Karl Popper y el historicismo de Wilhelm Dilthey. También esta pregunta se enfrenta al mito con sus respuestas tradicionales de revelación, de magia, de oráculo y de culto. También esta pregunta se enfrenta a la razón, con la lógica, con el cientificismo y con el estructuralismo. También esta pregunta está influida por el intuicionismo de Henry Bergson, con su voluntad de poder, y también con el racionalismo cartesiano y su cogito o razón. No quiere decir que estos sean los únicos sistemas que estén afectando a mi problemática. ¿Qué es la investigación? ¿Una forma válida para llegar al conocimiento? Estos son los más principales que he detectado, pero pueden haber más. Hasta ahora estoy trabajando con estos que aquejan a esta pregunta: epistemología, mito, razón, intuicionismo y racionalismo. También se realizó el mapa mental y ya se entra lo que es el cuerpo del trabajo. Entonces, hemos descubierto que a través del siglo XX fue uno de los periodos de producción intelectual más importantes que ha tenido la humanidad. En 100 años se avanzó lo que no se avanzó en 10 siglos. En este corto lapso aparecieron muchos avances en lo que fue la matemática, la física, la biología, la astronomía, la historia, la filosofía, etc. Pero el método científico viene estructurándose más o menos desde mediados de finales de la Edad Media.
Desde allí se empezó a fundamentar o a cuestionar cómo investigar la realidad. Y se descubrió que la realidad no consiste en una mera ocupación. La investigación es una dedicación. E investigar es dedicarse a la realidad misma. Dedicar significa mostrar algo como una fuerza especial de hacer algo importante. Y tratándose de la dedicación intelectual, esa fuerza consiste en configurar o conformar nuestra mente según la mostración de la realidad y ofrecer lo que así se nos muestra a consideración de los demás. Dedicarse es hacer que la realidad configure nuestras mentes, vivir intelectivamente según esta configuración. Es aquello en lo que consiste o lo que se llama profesión. El que no hace sino ocuparse de estas realidades no investiga, posee la realidad a trozos. El que investiga está siempre ocupado y manteniéndose ecuánime en sus análisis y resultados. La investigación va de la mano de la realidad, está arrastrada por ella y este arrastre es justo el movimiento de la investigación. Muchas gracias.